Y hoy nos honra con su presencia, como estábamos adelantando antes de la pausa, el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, primero buenos días. Gracias por la invitación y un excelente deseo de inicio de semana. Muy bien. Igualmente, doctor, gracias por estar aquí. Guido, yo quiero comenzar primero, perdóname Michelle, porque nosotros estábamos haciendo un comentario, ustedes estaban en el set, relacionado con lo que está pasando en Puerto Rico, con el ciclón y todo esto, el huracán. Y yo sé que tu esposa y algunos de tus hijos son puertorriqueños, o sea, son norteamericanos. Y seguro algún familiar tendrás en Puerto Rico. ¿Qué tú tienes, qué información tienes? ¿Cómo ve la crisis? ¿Viste lo que ha dicho la alcaldesa de San Juan? Vemos que está devastado realmente Puerto Rico. ¿Qué tienes? Bueno, con mucho gusto. Bueno, yo soy puertorriqueño por mosquitero, digo yo, ¿no? Sí. Porque tengo hace 22 años casado con Sandra, mi esposa, que nació en Puerto Rico. Ellos son de un pueblito que se llama Barranquitas, que es la tierra de Luis Muñoz. Okay. Haciendo un paralelismo, sí, es como Jarabacoa aquí, es el punto de temperatura mejor. Ok, ¿y de altura? Sí, muy alto. Okay. Está en el centro de la isla. Yo debo decir, por ejemplo, que los niveles de deterioro de toda la estructura física y sobre todo la parte que más nos toca a nosotros, porque mi suegro es un productor de, ellos le dicen chayotes, pero esto es tayota para nosotros. Okay. Ha sido totalmente destruida y por lo menos en el día de ayer todavía en lo que respecta a su demarcación la energía eléctrica no había llegado. Me dijeron que el Levittown sí ya llegó la energía eléctrica con la ventaja. ¿El Levittown sí ayer. Alguna parte, porque mi mamá vive en Levittown y no hay luz todavía. Bueno, pero entonces tenemos unos familiares que están en Levittown y ya comenzó porque a diferencia de Barranquita donde toda la estructura se vino abajo, hay partes en Levittown que no. No, y ahí está la planta. Correcto, cercano. Sí. Bueno, lo primero es que el tema del punto de vista económico de Puerto Rico, previo al huracán, había una situación calamitosa. Sí. Desde el punto de vista fiscal y sobre todas las cosas, el liderazgo político puertorriqueño, que en la actual coyuntura es PNP-PDP, es decir, son las dos fuerzas importantes porque la alcaldesa de San Juan es PDP. Es correcto. Y el gobernador, que viene de una tradición familiar política, es PNP. Sí. Hay que decirle que es una disputa histórica que existe en Puerto Rico entre el estatismo, es decir, el concepto constitucional que existe en la actualidad, que es Estado Libre Asociado, que es un concepto creado por Luis Muñoz, y la visión estatista que lidera en este caso el Partido Nuevo Progresista, claro, que sí, es el gobernador del Estado. Frente a eso, fíjate que Puerto Rico había experimentado una especie de reclamo constante respecto al gobierno central. La mayoría de la gente no entiende, por el marco constitucional de Puerto Rico, que contrario a otros estados norteamericanos, los salvatajes económicos en Puerto Rico son impracticables. ¿Por qué? Hace 8 años, la industria, por ejemplo, automotriz en Detroit y toda la parte de Michigan entró en un colapso financiero. ¿Qué pasó? Que ellos tuvieron la posibilidad, por su condición de estado, de solicitarle al gobierno central un préstamo que restabilizara de una forma u otra las políticas económicas y que el empleo volviese a su curso. En los últimos 8 años, el ejemplo de Detroit es muy importante porque pasaron de una situación de Estado en crisis a un mecanismo de financiamiento con la garantía estatal y no hubo problemas. El caso de Puerto Rico es imposible porque su estructura constitucional de Estado Libre Asociado impide garantías financieras con las características del Estado de Michigan, el caso que acabo de explicar. Ahora, ¿a qué van a estar sometidos los puertorriqueños? A la buena voluntad del presidente Trump. Exacto. Tan elemental como eso. No solo por la crisis local, sino frente a la incapacidad financiera de ellos poder resolver sus problemas inmediatos. Hablo desde la infraestructura de obras públicas hasta un tema tan sensible como los servicios médicos. En el caso de mi suegro, por ejemplo, tiene una dependencia en términos cardíacos y él necesita el auxilio de esos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, su fecha límite es el jueves. ¿Para el chequeo? No, para la asistencia clínica. Ok. Y como el hospital más cercano no está habilitado... No tiene energía. No tiene nada. Hay dos opciones. O lo sacamos del país o de aquí le enviamos
los medicamentos que él necesita. No, hablo del caso familiar porque es el más cercano. Y es la pero seguridad es todo de la información. Puerto Rico Claro. que está en Pero esa el mejor situación. ejemplo. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la llegada del presidente Trump, mañana martes, Sí. yo siento que alrededor de la situación de desamparo, dificultad financiera, ya hay algunos componentes de carácter político local que comienzan a perfilarse. Claro. Un Ricardo Rosselló, que si bien es cierto es PNP, no apoyó a Trump en las elecciones, hay que decirlo, porque él es un PNP medio extraño. Sí. Y debo decir que en esa dirección él ha sido la persona que en su Conciliador. condición de gobernador Ha sido ha llevado una postura de mayor receptividad Claro. y fe Más conciliador. en las políticas de auxilio económico. Sí. La alcaldesa, que habrá de ser carrera política también, Sí. y es PDP, también tiene una actitud de mucho más hostilidad y prejuicio respecto de Puerto Rico. Hay una tesis muy esgrimida donde gente de Puerto Rico dice que la velocidad en el auxilio en caso de Puerto Rico ha sido mucho más lenta que en otros estados. Y hacen comparaciones, Sí, ¿no? sí. Florida, Sí. Houston, de Texas. Inclusive muchas figuras del mundo artístico e intelectual en Estados Unidos se han preguntado si Trump sabe dónde queda Puerto Rico. Que es una forma de satirizarlo. Sí, sí, Sin sí. embargo, yo quiero, no sin ánimo de que me malinterpreten, y le decía inclusive a mi esposa esta mañana antes de venir para acá, que si bien es cierto hay un componente de carácter humano en la reacción del gobierno central, debo de ser justo al decir que el presidente Trump es una persona que además de gobernar por Twitter, él se reitera en la confrontación de grupos que no le han endosado históricamente el punto de vista electoral. Si tú te colocas en Estados Unidos, al margen de los conflictos en política exterior, como el caso de Corea del Norte, en la actualidad, los dos grandes conflictos locales que tiene el presidente norteamericano tiene que ver con su lentitud en el auxilio de Puerto Rico, pero el de mayor conflicto es su resistencia, mala relación con los grupos afroamericanos, que han reaccionado en los Estados Unidos en los últimos 3 o 4 meses, producto de que hay un jugador importante del NFL, Sí. que es la Federación de Fútbol norteamericano, americano, sí. no del soccer. Sí, sí. Don Kirkpatrick, que hace más de un año, él reaccionó frente al himno norteamericano, se mantuvo de rodillas y eso generó todo un conflicto y un debate respecto a la reacción en lo que concierne al tema del himno nacional. Y eso condujo a que el presidente Trump por Twitter le sugiriera a los dueños de equipo que cualquier jugador que no tuviese una actitud de solidaridad frente a la bandera debió ser despedido. Y eso tiene a Estados Unidos en ascuas. Pero también le dijo una palabrita. Sí, no puedo repetirla porque es por la mañana. Los hijos de P. Sí, correctamente. Entonces, frente a eso, tú te das cuenta que él, contrario a lo que debe ser la actitud de un gobernante de conciliar y establecer puentes con grupos que no le han sido afines desde el punto de vista electoral y le genera algún tipo de convulsión social, él se reitera en esa actitud. Y yo aspiro que con su llegada mañana a Puerto Rico contribuya a la solución de un problema que en el caso práctico, respecto de lo que uno ve a distancia y lo que siente por sus familiares, la recuperación en Puerto Rico no se puede pensar rápido. No. Eso va a ser un proceso. Sí, sí. Por ejemplo, el hecho de que él haya delegado en el jefe del Comando Sur toda la infraestructura de ingeniería, te das cuenta de que él es una persona que entiende que solo los aspectos de carácter militar en la reconstrucción son Pueden importantes. ayudar. Eso es importante. Sí. Pero estoy hablando de servicios sociales como el de salud, Salud. el de educación, Sí. Agua, electricidad. agua, electricidad, que sí son básicos para el desarrollo de Puerto Rico. Antes del ciclón, Puerto Rico era una ciudad en un estado que estaba en vías de extinción. Hay que decir que hay una parte importante de los ciudadanos norteamericanos se ha nacidos ido. en Puerto Rico Sí, que sí. se han desplazado por todo el territorio norteamericano, básicamente en Orlando, que es donde reside el gran flujo de puertorriqueños. No obstante eso, uno aspira que cualquier tipo de iniciativa legislativa, hay bastantes congresistas de origen puertorriqueño, aunque no nacido en Puerto Rico, que de una forma u otra han sido solidarios. Hablo de Nidia Velázquez, el senador Serrano, Rivera, el de Chicago, que de una forma u otra van a contribuir con su lobby a que muchos recursos lleguen a Puerto Rico. Es bueno destacar que aunque la personalidad del presidente Trump, que es conflictiva totalmente y maneja el gobierno por Twitter, no podemos dejar de decir que la alcaldesa real y efectivamente, en mi opinión, ha sido muy fuerte al inicio de las críticas. Y ella realmente no es pro Trump, ni No, pro todo lo partido, contrario. todo lo contrario.
Entonces se ve como un tema también político. Sí, porque localmente en Puerto Rico esta crisis va a conducir a que se perfilen las competencias futuras. Exacto, exacto. Y ella, todo parece indicar que va a ser una candidata del PDP. Bueno, ella, de hecho, Guido, ella ganó sin saber que iba a ganar. En las elecciones... Hay que ver el currículum de esa joven, ¿eh? Sí. Fue a Boston College, tiene maestría, se desarrolló en el sector privado en Puerto Rico, lo hizo con mucha eficiencia, después fue a la legislatura local y ella es todo un fenómeno político. Sí. Habla muy bien. Inglés y español. Sí, inglés y español. ¿Viste el video? Sí, cómo no. O sea, muy bien manejado, bien dentro de la crisis, ¿eh? No teleprompter. Sí, pero y va a hacer carrera, porque ella es política, va a hacer carrera política y eso no hay... Pero ella no era la candidata favorita, ¿eh? No. No era la candidata favorita. O sea, realmente hubo una sorpresa, hasta de ella misma, que se sorprendió. Ella derrotó al candidato del PNP en San Juan, es correcto. Sin embargo, yo creo que ese último mensaje de ella, yo no lo veo tan político debido a la situación que tiene Puerto Rico hoy. Bueno. Eso no significa que ella no intente lo sacar ventaja política de la situación. Porque ella se va a presentar como la fuerza crítica y disidente frente al gran amigo y aliado norteamericano, en este caso, porque ellos son parte de los Estados Unidos, que es Trump, que llega. Y materialmente, señores, no es posible que la situación de Puerto Rico se mejore de un día para otro. No. Y frente a la escasez, ella va a construir un liderazgo sobre esos criterios. Es política, y uno no puede esperar que los políticos no actúen políticamente, pero siento que esta es una coyuntura que en Puerto Rico hay que unificarse alrededor de ser más solidario que actuar políticamente. Pero hay una situación, Guido, cuando nosotros veníamos aquí contigo a analizar la situación de la política de Estados Unidos frente a las elecciones, hablábamos y estábamos hablando sobre Trump y sobre Hillary, ¿te acuerdas? Y yo pensaba que Trump no iba a ganar nunca, pero analizábamos muy bien sobre su personalidad. Y realmente tú verás ahora, cuando él llegue a Puerto Rico, que no actúa como presidente. Porque si actuara como presidente, se supone que la alcaldesa debe estar al lado de él, junto con el gobernador, a verla, y seguro que la van a aislar. Seguro que la van a aislar. O sea, y si la tiene al lado, le va a dar un boche. Es una pena, ¿eh? Es una pena, y en el medio del desastre. Pero se presume que un presidente, en medio de una situación como la actual de Puerto Rico, tienda a construir puentes. Exacto. Entre todos los actores políticos. Porque si bien es cierto, los puertorriqueños que viven en su jurisdicción original no votan para la candidatura presidencial, hay que decirlo. Los puertorriqueños no votan. Sí, los puertorriqueños no votan. Los que están fuera de Puerto Rico sí votan. Sí. Y repito, hay muchos representantes puertorriqueños con un poder político indispensable para cualquier candidato a ganar las elecciones. En el caso de Florida y Nueva York, son estados de una presencia masiva de puertorriqueños. Bien. Doctor, el huracán local. Del país. De aquí. Que no es María. Que no es María. En República Dominicana hoy estamos en la fase final de la discusión sobre la ley de partidos. Inclusive se dice que está en manos del PLD, en su reunión ya tomar la decisión final de lo que pueda ocurrir con respecto al proceso de primarias en República Dominicana, que creo que de los puntos pendientes, de los pocos puntos pendientes que hay. ¿Cuál es su posición y el sector que usted representa sobre esto que tiene que ver con las primarias? De primarias el mismo día, supervisadas por la Junta Central Electoral, los recursos, y sobre todo sabemos que al final todo termina en si el proceso de primarias debe de ser con un padrón abierto o cerrado. Lo primero que debe hacer cualquier persona con sensatez es reconocer que una ley de partidos amplia, racional, propia del siglo XXI, no existe en el país, producto de que las élites de los partidos políticos la han obstruido en los últimos 15 años. O sea, hemos llegado aquí por la misma incapacidad de la dirección de los partidos políticos de administrar procesos transparentes. Frente a ese reconocimiento ha sido mucho la presión de la sociedad y la misma incapacidad de los partidos políticos de darle respuesta a sus situaciones, las que han ido construyendo un consenso alrededor del tema. Y después de tantos años de discusión, todo parece indicar que el centro del debate está entre padrón abierto o cerrado y primaria simultánea. Ese es el elemento esencial. Ahora, antes de llegar ahí, yo quiero reconocer que el esfuerzo de concertación que ha hecho el grupo de hombres y mujeres que desde el Congreso encabeza esa
intención de una ley de partidos correcta, comenzando por el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, que ha hecho un esfuerzo de conciliación, que ha tocado todas las puertas, sí, el doctor Victoria. Es un gesto que hay que aplaudirlo. Ahora, vamos a los elementos prácticos. Aunque la gente se concentra mucho en padrón abierto, padrón cerrado, primaria simultánea, hay otros aspectos que yo quiero destacar. Y el tema de la finanza del partido. La gente no quiere reconocer que los partidos políticos administran fondos públicos que nos los extraen a los bolsillos de todos los contribuyentes. Sí. Y en la medida que no se transparente el manejo debido de los fondos, también tendremos un inconveniente a largo plazo. ¿Por qué? Porque la práctica política en la República Dominicana ha sido un mecanismo de movilidad social que permite que mucha gente viva de los partidos políticos. Y yo lo invito a ustedes a que procuren, vía Junta Central Electoral como tengo yo, cómo se han manejado los fondos de los partidos políticos en los últimos 8 o 9 años. Sí. Para que usted vea que es un desastre. Claro, claro. Otro elemento que también la gente olvida del proceso, el rol de la Junta Central Electoral. Yo siempre he creído que la Junta Central Electoral tiene que ser un órgano más que veedor, fiscalizador efectivo del comportamiento de los partidos políticos, para evitar la truculencia, las malas mañas y las prácticas no del todo democráticas hacia el interno de los partidos políticos. Y que no podemos permitir que todos los conflictos solo vayan por su naturaleza legal al tribunal cuando la Junta Central Electoral tiene una capacidad administrativa de organizar el manejo de los partidos políticos. Pero cuando vamos al tema esencial, que es el tema de primarias abiertas, cerradas y simultáneas, hay dos elementos que yo quiero destacar. Procedimentalmente. Aquí hay una sentencia del año 2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia, actuando en órgano constitucional, porque no existía el Tribunal Constitucional en el 2005, que declara inconstitucional el modelo de primaria abierta. Correcto. Quiero recordarlo. Correcto. Que fue el presidente Cataño en su momento. Correctamente, Exacto. Correctamente, que accionó. Correcto. Allá. Pero en ese mismo orden debo decir que la ley que crea el Tribunal Constitucional solo permite la revisión de decisiones con posterioridad a su creación, es decir, del 2010 en adelante. No tiene efecto retroactivo. Correcto. Y cuando muchas personas establecen la posibilidad de unas primarias abiertas y simultáneas, que es lo ideal en un país con reglas institucionales y con una cultura de transparencia. Eso es lo ideal, Sí. de verdad. Porque yo soy de los que cree que hay que ir al seno de la sociedad y que la sociedad opine sobre el comportamiento no de los partidos, Sí. para impedir de una forma u otra de que las mañas de los partidos se le impongan a la sociedad. Porque si la sociedad no participa en el proceso de elección, ¿por qué usted puede imponerle candidatos a ella? ¿Cierto? Debe haber un cuidado de que sean los miembros de un partido los que elijan a sus candidatos. Eso si tuviésemos las características que usted dice como país. Claro, ahora, la realidad práctica es la siguiente, que yo prefiero el padrón cerrado con simultáneas. Mira por qué. Pocos dominicanos, sobre todo que militan en el partido, tienen experiencias en materia de militancia y truchimanería como me han hecho a mí en el partido. ¿Qué pasa? Que el poder político tiene una ventaja natural respecto a procesos abiertos. ¿Por qué? Porque utiliza los resortes de la acción social de muchos ciudadanos y ciudadanas que están inscritos en el Bono Gas, en el Bono Luz y todas las alternativas sociales, e induce a que muchos de ellos participen en el proceso. Frente a eso hay que tener mucho cuidado. Y en el espectro político yo digo lo siguiente. Resulta irónico, pero cuando tú ves los candidatos de los partidos fundamentales, tú llegas a la siguiente conclusión. Danilo Medina es un orfebre de su organización. O sea, es una persona que ha ido construyendo los espacios en su partido sobre la base del trabajo, escalón por escalón. Estructurado. No, y eso tiene un mérito, Sí. sobrado. Pero fíjate cómo él, desde la presidencia de la República, privilegia la participación abierta. Se presume que en su lógica y su experiencia él debió ser más amigo del mecanismo cerrado. Sí. ¿Por qué? Y en el caso de Leonel Fernández, que la verdad es que de los políticos dominicanos que articula un puente de entendimiento con los temas de la sociedad civil, aunque debo reconocer que su gestión le generó conflictos en ese sector, Sí. uno presumiría que como él tiene menos experiencia en el aparato, él fuera amigo de las primarias abiertas. Pero no es así. No. Para que tú veas cómo los intereses se entrecruzan. Sí. Repito, el gran conflicto de lo que se puede aprobar tiene que ver con una decisión de Suprema Corte de Justicia y con la misma ley orgánica que creó el Tribunal Constitucional. En el caso del PRD, a mí me llama la atención porque
el presidente del partido ha dicho que él es amigo de las primarias abiertas y simultáneas. Y yo no quiero ironizar nada. Yo me imagino al compañero presidente del partido buscando legitimidad en la sociedad. Todo el mundo sabe que su postura es el resultado de ser simpático a la línea del presidente de la República. Porque yo siempre he dicho que donde hay 10 PRDistas, 11 votan en contra de Miguel. Y si tú lo colocas en la sociedad, él no puede ser un político que tenga legitimidad en el partido siendo el político de mayor impugnación en la sociedad. Esas son de las ironías en el caso del PRM. Estoy haciendo un análisis desapasionado, producto de esos elementos. En el caso del PRM, yo soy de los que cree que si hay un proceso abierto con simultáneas, Hipólito tiene una ventaja. Si hoy está la convención en el PRM a distancias, yo no me involucro en el PRM ni quiero opinar sobre ese tema, pero ustedes me plantearon un tema y yo lo estoy desarrollando. A distancia yo creo que si hay una convención hoy la gana Luis. Hoy. Al interno. A lo interno. Hoy. Cerrada. Ahora, la convención no es hoy. No. La convención va a ser en un año. Sí. De conformidad con la ley de partido va a ser en el 18, a finales. ¿A finales? O en el 19, o a principios. Ok. O sea, que esa competencia le falta un año y tanto. Sí. Hay mucho tiempo ahí. Por eso tú ves que el sector de Hipólito prefiere abiertas y simultáneas. El sector de Luis prefiere cerradas. ¿Por qué? Porque una parte importante de la estructura del PRM, viéndolo, repito, a distancia, yo siento que en los mandos institucionales hay mucha más gente de Luis que de Hipólito. Hipólito siempre ha sido un político que apuesta al trabajo de tierra arrasada abajo. Fíjate que él, para ser candidato, nunca necesitó la estructura de mando del partido. Inclusive, cuando él derrotó a Miguel Vargas Maldonado... Con la primaria abierta. Abierta. Fíjate que la reacción de Miguel, ¿cuál fue? Sectores de fuera intervinieron. Acusó al gobierno. Acusó al gobierno. Oh, qué irónico es que ahora él prefiera que el sector de afuera intervenga. Tú ves lo contradictorio. Y en ese sentido yo debo decir lo siguiente. Aspirina. Lo ideal sería padrón abierto, simultáneo. Padrón cerrado. No, lo ideal sería abierto y simultáneo. Ideal. La realidad práctica obliga que sea cerrado. Sí. En la actualidad. Por las situaciones como se ha manejado aquí la O cosa. por No, y la transparencia. es que el gobierno va a soplar en la dirección que entienda. Pero- porque en un padrón como el del PLD, si te vota 1 millón de personas no hay problema. ¿Y los otros? ¿Por dónde tú lo mandas? Claro. Sí, pero yo tengo dos cosas como duda. Te estaba escuchando tranquilamente porque a Guido hay que escucharlo bien. Por ejemplo, te refieres, por ejemplo, que hay un segmento de gente que tiene bono luz, bono gas, bono X, Sí, las políticas bono aquello. sociales del gobierno. Bien. La oposición siempre ha acusado de que quien tiene eso es PLD, que no necesariamente es así. Pero si es abierto, esa gente que tiene bono tal, Bono bono lo tal, que sea. no necesariamente están inscritos en el Partido de la Revolución Dominicana. Lo que quiere decir que pudieran votar en cualquier sitio, ¿verdad? Depende si tú induces el voto. Pero ¿cómo lo inducen? Perfectamente, yo te lo inscribo en el padrón. Pero Y hago una transferencia de receptores a miembros del partido. o sea, pero lo escribiría de manera fraudulenta. Claro. Ok. Y lo conduzco a participar en el proceso. Ok. Mira, Entendí el mensaje Tania ahora. Molina, que Entendí. es una de las periodistas más rigurosas que hay en el país de Diario Libre, búsquenlo, un análisis hace como 1 mes y medio de cómo los factores de éxito electoral en los últimos 4 procesos están íntimamente vinculados con receptores de programas sociales. El fenómeno no es de República Dominicana, Sí. hay que decirlo. Sí. Y en buena justicia fue el gobierno de Hipólito Mejía en el que yo fui parte que inició esas políticas sociales. Debo decir que las gestiones que en los últimos 15 años en toda América Latina han sido exitosas tienen que ver mucho con políticas sociales que en principio iban a conculcar la pobreza, pero en el fondo constituían a esos receptores como potenciales electores. Preguntan en Argentina. Le quiero dar un dato traumático de Argentina. Bueno, es verdad que hay una confrontación entre un Macri que quiere desmontar todo el kirchnerismo, pero en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes qué porcentaje de personas pagaba energía eléctrica? 15%. El 85% eran bonos que daba el Estado. Por eso te garantizaba un voto mayoritario de esos receptores. Ve a Brasil. Es verdad que las políticas sociales de Lula fueron efectivas y que redujeron la pobreza y que incorporó gente al sector de clase media. Sin embargo, esas políticas sociales terminaban haciendo las favelas
centro de votación masiva por el partido gobernante, en este caso el PT. Y en el caso de República Dominicana no puede ser la excepción. Tú y yo hablábamos de Estados Unidos ahorita junto a todos los muchachos. Pregunta cuál es la propensión históricamente en Estados Unidos de los receptores de los programas de welfare y welfare. Son potenciales electores demócratas. Sí. Porque entienden que la política social demócrata, cuando llega al poder, es mucho más flexible con ellos que las políticas de recorte republicana. Es una relación normal. Sí. Y eso no puede ser la excepción en República Dominicana. Está bien, pero todavía te dije que tenía varias cosas. Eso de lo del bono, inducir, bueno, eso es una posibilidad. Sí, claro. Porque necesariamente no tiene por qué hacerse. Pero veo que hay muchas cosas ahora porque cuando tú hablas, o sea, la alta política está trabajando en todos los sentidos. Sí. Tú hablas de que se prohíbe la doble militancia, por ejemplo. Que es lo correcto. Es correcto. Pero ahora sería depurar los padrones de todo el mundo. Porque todo el mundo está inscrito ahí, aquí, en todos lados. A ver quién es que gana. Por eso el carácter simultáneo es importante. Porque estoy de acuerdo, porque ya tú no puedes votar 2 veces. Ahora, pregunto, hablamos del Tribunal Constitucional, de que sí había una ley de primarias aquí, había una ley de primarias, que decía que era también dentro de los partidos. Pero veo que el Tribunal Superior Electoral acaba de dictaminar hace unos días, y me parece muy extraño que lo haga en el medio casi de un conflicto en el comité político del PLD, que tiene reunión hoy, diciendo las primarias tienen que ser cerradas en su partido, interna. Corrección. Lo que hizo el Tribunal Superior Electoral no fue que dictó sentencia. El tribunal lo que emitió una opinión institucional. Correcto, escúchame, perdona, sí. Corrección. Sí. Una opinión, y una opinión de un tribunal, ¿qué significa? Tiene un valor. Tiene un valor. Entonces, ¿cómo lo valoras eso? O sea, ¿es inoportuno? ¿Fue un lapsus? No, ¿Fue una...? No, yo pienso que este Tribunal Superior Electoral es diferente al anterior. Este es un tribunal que tiene una mayor propensión a hacer análisis técnicos jurídicos y menos políticos. Como ellos saben que ese tema habrá de llegarle por una razón u otra, ellos emitieron un juicio institucional mandando una señal a los actores que están discutiendo el proceso, diciéndole, miren, antes de que ustedes me pongan en mi jurisdicción el conocimiento de esto, yo quiero que ustedes sepan lo que yo pienso al respecto. Sí, pero eso está bien de un juez. Es una opinión institucional que ellos están dando. Mientras, sí. mientras no lo apoderen, ellos pueden emitir cualquier tipo de consideración. Pero yo puedo también impugnarlo de entrada diciendo, oye, tú estás haciendo un prejuicio. Recusarlo porque tú estás haciendo un prejuicio. No creo. Ellos han emitido una opinión al respecto. Lo que pasa es que ellos utilizaron una fundamentación respecto a una decisión que tiene que ver con el Partido Reformista. Ellos emitieron una consideración vía sentencia del Partido Reformista. Y en ese contexto, como en el país hay un debate, dijeron, no, nosotros creemos cuál es el método correcto. Yo puedo sostener, y lo digo con mucha responsabilidad, que todo parece indicar que este tribunal es totalmente diferente al otro. Doctor, el tiempo es el mejor aliado de la verdad y en su momento emerge. Creo que fue un tuit que usted leí preparando esta participación. Usted se refiere al Tribunal Superior Electoral con respecto a los fallos anteriores con respecto a su caso y a la solicitud de su último proceso que usted funciona como abogado ante este tribunal. Déjame darte el siguiente dato. Primero, gracias por el Twitter y el comentario. Pero debo decirte, Michelle, que yo subí ese Twitter como resultado de una decisión en Estados Unidos, no en República Dominicana. Sí, pero al hombre enamorado, cualquier... No, la verdad tiene que ver... No, además son 140 caracteres. Que lo van a subir a 280. Tiene que ver con una decisión que yo lo puedo hacer público porque ya es de público conocimiento. Y es que están conociendo el juicio de fondo del senador Menéndez. Ah, sí, de Bob Menéndez. Con el caso de los contratos de Rayo X. Sí. Y que yo hace 13 años emití una decisión vía consultoría jurídica diciendo que las prácticas monopólicas eran solo propiedad del Estado y que ese contrato no se podía dar. Eso fue. Ahora, en el caso concerniente al Tribunal Superior Electoral, yo quiero recordarle a la gente que ya yo no tengo procesos en el tribunal. El Tribunal Superior Administrativo dijo que el tema disciplinario mío era un tema de una jurisdicción ordinaria. Y el viernes pasado concluyó el plazo en la tercera civil y comercial. Debo decir que yo le conseguí un defecto a la otra parte. No comparecieron. Yo lo que estoy a la espera es que lean la sentencia. Y todo el mundo sabe técnicamente lo que significa cantarle un defecto a las personas desde el punto de vista jurídico. ¿Perdió juicio?
Exacto. Entonces yo estoy esperando eso. Esa decisión lo que dice que usted es miembro del partido, Correcto. ¿verdad? Del PRD. Del PRD, claro, porque él se quedó en su partido. Y entonces, el proceso en el que usted es abogado. Ok, ahí voy. Ese proceso, yo deposité a una instancia y me dieron ganancia de causa. ¿En qué consistía la instancia? Yo demostré en el tribunal que varios dirigentes del partido fueron destituidos sin cumplir con el debido proceso de ley, porque no fueron al comité disciplinario, no les respetaron los escalones institucionales y por vía de consecuencia lo que dijo el tribunal fue, perfecto, yo acojo lo que ustedes me dicen y dicto. Y debo decir, en buena justicia, que al compañero esencial que restituimos fue oficialmente recibido el jueves pasado en el partido, que es el compañero Valenzuela, que es el subsecretario general de Frente de Masas. Eso terminó también. Sí, lo acreditaron en el partido sin ningún tipo de... O sea que ahora mismo Guido Gómez Mazara, del proceso que tenía, ya restablecí que trabajó como abogado de esos periodistas, ya eso terminó, ya esa gente fueron, y me faltan dos. Y le faltan dos compañeros más que deben de fallarlo. Sí. Y en el caso suyo... Ya por defecto lo que se espera es una sentencia en la cual también usted sea restablecido. Correcto. Bien, doctor, hablando de procesos, nos quedan 5 minutos y nos quedan varios temas. Hablando de procesos internos, yo quiero su opinión sobre la situación del Partido Reformista. Usted conoce bien lo que son los estatutos de un partido, lo que son los recursos, los liderazgos, las bases, y este proceso donde el día 17, creo que hace 2 semanas, vivimos 2 convenciones del Partido Reformista Social Cristiano y una sentencia del Tribunal Superior que no tiene que ver con esto, pero que se dice que por dónde viene la cosa. Mira, lo primero que a mí me entristece como ciudadano, lo que pasa en los partidos políticos en la República Dominicana. Eso tiene un punto de partida. La fase desideologizante de los partidos le ha dado cancha abierta al pragmatismo. Entonces la gente va a los partidos más por agendas personales que por un compromiso de carácter ideológico. Ahí no nos parecemos ni a Peña ni a Bocho Balaguer, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el PLD? El PLD ha hecho un uso inteligente de un modelo de partido que se ha ido agotando y ellos han apostado a que la fragmentación de las fuerzas opositoras lo mantenga en el poder. Es un ejercicio de aritmética elemental. Divide y triunfarás. Divide and conquer, como decía exactamente Maquiavelo. Entonces, frente a ese hecho, tú políticamente estás en desacuerdo, que es el caso mío. Sin embargo, a ellos les genera resultado. ¿Cuál ha sido el gran problema? Es que cuando el PLD usó el recurso de dividir para inhabilitar a los partidos de oposición, no sabía que estaba construyendo un mal interno. ¿Por qué? Porque como no hay una competencia formal en la oposición, el sistema del cuerpo partidario comenzó a hacerle metástasis. Te doy un ejemplo. En la última convención del PLD, que fue limitada, mataron 2 gente. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Y el argumento era que los conflictos eran en otro partido, no en el partido de ellos. Y muy a pesar de que su naturaleza corporativa permite que ellos mantengan sus conflictos medio en reserva, busca los periódicos en las últimas 2 o 3 semanas por todo lo que se dicen los PLDistas entre ellos. Una cosa terrible. Vamos al Partido Reformista. Yo tengo buenos amigos en el Partido Reformista, pero yo siento que el Partido Reformista es un partido de presupuestófagos. Es decir, el doctor Balaguer creó una concepción en muchos reformistas de que su razón de ser está íntimamente vinculada al presupuesto nacional. Y después de la desaparición física del doctor Balaguer, el heredero natural de esas fuerzas ha sido el PLD. Prima facie, Leonel Fernández, ahora Danilo Medina. Frente a eso, tú sientes que el partido anda enchivado en la posibilidad de construir un camino propio. Frente a ese acontecimiento, tú tienes 2 visiones. Lo que hoy critican a Quique, recuerden que el argumento que se usó contra Quique era que él había llegado a la presidencia del partido producto de sus vínculos con el gobierno. Sí. Y ahora, quienes acusan al sector antagónico a Quique dicen que ese sector tiene conexiones con el gobierno. ¿Por qué? Porque la carencia institucional que hay en el país conduce a pensar que los órganos como el Tribunal Superior Electoral están íntimamente vinculados con quien es jefe político del país. Y en este caso yo aspiraría a que tanto los reformistas como el PRD, que tenemos una convención futura, hagamos lo que se tiene que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque
En el país hay muchas razones porque la gente está hastiada de los partidos políticos. La gente está cansada de corazón. Inclusive el movimiento verde y otros espacios alternativos han crecido por la misma incapacidad de nosotros como partidos políticos. Y ojalá los reformistas lleguen a un punto de entendimiento. Al margen de que el entendimiento debe ser, desde mi humilde punto de vista, un ejercicio de crecimiento. Porque cuando tú ves el decrecimiento del Partido Reformista, te darás cuenta que ese decrecimiento está íntimamente vinculado a cómo se ha inflado el PLD en términos electorales. O sea, las fuerzas sociales que desde el año 1966 acompañaron a Joaquín Balaguer, se han ido desplazando hacia el PLD. La victoria electoral es del PLD, pero siento también que esa masificación ha deteriorado la imagen y la credibilidad del PLD como partido político. Y con esto concluyo. Si Juan Bosch estuviera vivo, hay gente que en el comité político del PLD no existiera, no estuviera ahí. Como si José Francisco Pacheco estuviera vivo, hay gente que no estuviera dirigiendo el PRD. Ya. Bien. Doctor, en varias ocasiones usted ha señalado lo importante para el PLD que significa divide y vencerás. Y en el día de ayer, cuando veíamos su participación hoy aquí, realmente hay una pregunta que no se puede quedar. En interés no se sabe, por lo menos porque estamos especulando, si a raíz de lo que pueda ser un proceso interno del PRM, que sé que usted no tiene mucho que ver con esto, pero de que pueda haber una cierta división en un momento determinado en el que Luis Abinader sea el candidato y Hipólito no, o en interés de juntar todos los sectores en un gran bloque opositor, claro, para poder enfrentar al PLD. ¿Cómo usted vería a Hipólito Mejía candidato del Partido Revolucionario Dominicano en cualquiera de las condiciones? A Hipólito Mejía candidato del Partido Revolucionario Dominicano, estando con el PRM o también fuera como una tercera fuerza en ese momento. Mira, Michelle, lo ideal es que nosotros... ¿Usted ha escuchado algún pajarito? Sí, lo ideal es que aprendamos de los errores del pasado. El PRD, cuando tú sumas 36.6, que es PRD, te da 42. Sí. Esa es la verdad. Que ha sido siempre el techo más o menos. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido el gran inconveniente? Que los egos, las agendas personales siempre han imposibilitado que el PRD como fuerza política, electoral y social lleve un candidato con ese nivel de consolidación. Y los adversarios, repito, han apostado al fraccionamiento de ese bloque. Claro, conviene, eso es política. Ahora, el periodo de agotamiento del PLD, un desgaste natural, va a conducir a que la inteligencia política nos cree un ambiente para un gran pacto, una gran concertación. Que yo también incorporo a sectores emergentes que deben actuar con el mayor nivel de sensibilidad de entender que no hay viabilidad en la actual coyuntura de un proyecto presidencial exitoso para ellos. Y no quiero mencionar nombres, pero todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Hay gente que podría ser buen senador o buena senadora por su imagen, por su prestigio, en una gran plataforma. En Uruguay se inventaron la fórmula uruguaya hace muchos años. Todos los partidos compiten y el que va adelante es el candidato de todos. Y hay una coalición. Peña Gómez lo hizo en el 74 eso, y después en el 94. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? El PLD lo que ha hecho es que en el caso del PRD apostó a que preservara la simbología partidaria a la figura que no tenía ningún tipo de potencialidad electoral. Y como dividió ese bloque, automáticamente le sacó 6, 7 u 8%, que eso es importante para una victoria electoral. El tema del PRD. Yo he escuchado muchos comentarios respecto al PRD. Yo tengo mucho que no veo a Hipólito, mucho. Pero no por falta de voluntad, sino que yo estoy trabajando y él también en sus ajetreos, pero el cariño es el mismo de siempre. Los otros días hablé con Luis por teléfono. Y debo decirlo, yo tengo la mejor de las relaciones con ellos en su lado y yo en el mío. Ahora yo quiero utilizar la siguiente pregunta que tú planteas para decir lo siguiente. Evidentemente, cuando ven el proceso de agotamiento de Miguel, a Miguel le quedan solo 5 meses como presidente del partido. Lo advierto hoy. Él termina en marzo y de conformidad con los estatutos del partido, en diciembre tiene que haber una comisión organizadora de la convención. Todo el mundo sabe que Aníbal García Duvergé, Andrés Enrique, los diputados, están operando con nosotros. Nosotros vamos a solicitar eso. Pero Miguel es un escapista por excelencia. Y cuando él vea que frente a una nueva ley de partidos y reclamo de la sociedad de ir a convención, él va a tener problemas. Y él va a querer hacer una pirueta
aventada por el gobierno, de que de una forma u otra creen las condiciones para entregarle el PRD a un candidato sin pasar por el proceso de convención interna. Y yo pienso que lo primero es pasar por el proceso de convención interna. Y quiero usar esto para advertirle a Hipólito y a Luis, Guido Gómez Mazara, con respeto, con cariño y con toda la consideración propia de nuestras relaciones. El que de ellos dos negocie con Miguel Vargas sobre la base de dejarle el partido y no ir a la convención, va a tener a mí en contra. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he durado 5 años en una batalla, porque yo creo que los valores que caracterizan al PRD tienen que ser diferentes. Y si ellos se entienden con Miguel por cualquier otra vía, me están diciendo a mí que el esfuerzo, el trabajo, no vale. No vale. Y eso no se lo acepto yo ni a Maximiliano Gómez Guerrero. Por eso yo me he quedado con respeto, con cariño, pero sí pienso que hay que construir un bloque opositor en el que esté todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y usted sería parte de un gobierno del PRD o de una coalición en la que también Miguel Vargas no sea presidente, pero sea parte? El problema es que el PLD... Si se pasa por los procesos, si se va a convención... Lo primero, claro. Lo primero es que el PLD decidió pactar con lo peor del PRD. Ahí están los hechos. Pero en segundo lugar, el espacio natural mío, todo el mundo sabe que es el PRD. Y yo soy de los que piensa que el día que Miguel deje de ser presidente del partido, que le rogamos a Dios que sea rápido, de verdad, las fuerzas PRMistas se van a compactar alrededor del PRD. ¿Tú sabes por qué? Porque el partido insignia es el PRD. Sí, sí. Tú sienta a un PRMista aquí y dime el himno del PRD. No lo saben, el PRM. El PRD se lo saben. Sí. Y el único elemento que construye la posibilidad de un entendimiento es la presencia de Miguel. No por Miguel, de verdad, no en términos personales, sino porque su presidencia es parte de un pacto político para dividir la oposición. Guido, una pregunta breve, porque ya terminó el tiempo. Sí. Muy totalmente diferente. Acostumbrábamos a ver a Guido físicamente gordo, hizo un proceso, cambió, primero uno adaptarse, ¿verdad? Y ya todo el mundo ya te identifica bien, y te ves bien. La pregunta es, ¿vale la pena hacer esto? Claro, desde el punto de vista de salud, ¿qué mensaje es ese de salud a la gente? Y te digo porque hay un conflicto con las farmacéuticas, la medicina, con el tema de los medicamentos y la comida saludable. Sí. Todo el mundo sabe. Primero yo pasé por un proceso de operación, yo lo he dicho públicamente. Sí, la bariátrica. Sí, me hice la manga. Yo debo decir, ¿Cuál hiciste? La manga concentrada. Okay. Es un modelo. Que es laparoscópico, eso dura 18 minutos y no tengo que ver ningún tipo de medicamento. Lo que pasa es que yo siempre fui atleta, yo corría, jugaba baloncesto. Claro. Ayer jugué. Entonces, ¿cuál fue mi problema? Que un acontecimiento familiar me perturbó el ritmo de vida. Yo perdí un hijo, eso lo sabe todo el mundo. Sí, claro. Y eso me transformó hasta mis hábitos alimenticios. Yo puse por encima de mi peso normal, que es la actual de 190 libras, yo puse 110 libras sobre mi peso normal. 110. Sí. Yo el día que fui al quirófano, yo tenía 305 libras. Wow. Pero evidentemente ha sido un proceso hace 5 años ya. Sí, sí. Ahora en diciembre cumplo 5 años. Y yo le sugiero a cada persona que independientemente de las intervenciones de carácter quirúrgica, tiene que operarse la mente. La mente. Porque la técnica mía es que yo como muchas veces de a poco y no pocas veces de a mucho. Y hago ejercicios. Aunque parece un chiste, lo voy a decir. Ojalá mi esposa no esté viéndome, ¿verdad? Pero yo como recomendación le hago a todo el mundo la siguiente propuesta, de que los niveles de descenso significativo en el peso mejoran la salud y profundizan la alegría hogareña. No, pero ella no se va a sentir mal por eso. No, voy a decir. De ninguna manera. Haciendo comentarios. Sabes que las esposas de uno siempre convocan a la racionalidad, ¿no? Sí. El irracional es uno, pero espero que no me esté bien. De todos modos, fue una pregunta interesante. Sí, ¿verdad? no, claro. Pero la pérdida de peso es un problema de salud. No, yo te lo digo porque yo creo que hay que motivar a la gente a eso. Yo he bajado 27 libras. O sea, un proceso... Aguantándote la boca. Exactamente. Y comiendo sano. Sí. Pero yo creo que hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Doctor, gracias. Gracias a usted. Le damos las gracias al doctor Guido Gómez Mazara, nuestro invitado del día de hoy. Como siempre, un placer y un orgullo estar al lado suyo. Hacemos una pausa.